La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Saludo especial a todas y todos los chaparralunos, a la comunidad tolimense, representantes de las asociaciones y familias campesinas, beneficiarias de la entrega y titulación de tierras, lideresas y líderes sociales, consejos comunales, comunidades indígenas y afrodescendientes, representantes de la Junta de Acción Comunal de la región, jóvenes, adultos, mayores, madres comunitarias, que ahora son empleadas oficiales del gobierno, personas, esto es lo que le llaman, en la oposición le llaman que es gastos exagerados, que es nóminas paralelas, y resulta que a los niños y niñas de Colombia pobres, desde hace décadas, son las madres comunitarias a las que no les pagaban nada antes, las que han asumido una responsabilidad que era del Estado y que de una manera miserable la oligarquía colombiana decidió no asumir el cuidado de los niños y las niñas pobres y delegarlo de manera gratuita en manos de madres también pobres que prestaban su sala para que allí pudieran estar los niños del barrio, de la calle, y así se cuidó generaciones de bebés que hoy pueden ser quizás ya ciudadanos, ciudadanas, quizás muchos aquí, luchadores por el conjunto de la sociedad, por los bienes comunes de la patria, por una democracia real, que no sea de mentiras y que no sepa a sangre, ni a terror, ni a persecución. No estoy bien de salud porque tengo la fiebre de Trump, se llama. Me traje el frente, ¿cómo se llama? El frente frío ártico, no otro frente, sino el del Ártico. Y también de coletazo cogí el Antártico. Y entonces tengo un cruce aquí que ya me acabó con la garganta. Pero es la señal, y lo vemos en el departamento de Córdoba, Sucre, Chocó y Bolívar, probablemente nordeste antioqueño, muy al borde ya de una inundación por la represa de Hidroituango. Ya hice este examen ayer en Montería, en largas horas del Consejo de Ministros, y no lo voy a repetir aquí, pero sí es bueno que sepamos que hay una lucha adicional, que hay un obstáculo adicional de mucho peso a las luchas campesinas de Colombia hoy, que ya no solamente son por la tierra, por el crédito barato, por asociarse, por vivir, porque sabemos, y yo soy testigo de eso, porque anduve por estas montañas, ya no me acuerdo bien por dónde, pero en el Cañón de la Profunda, en el Cañón de las Hermosas y después en Calarma, la serranía de Calarma, y por este lado Ataco y Planadas y Natagaima y Coyaima. Recuerdo el cerro del Pajandé, que era con la forma de uno guiarse como una brújula. Y fue allá en Natagaima, en la vereda La María, junto a la quebrada La María. ¿Dónde están los de La María por aquí? Tenemos una deuda, Raúl.
Y es que la escuelita en la que yo dormí y que fue sede de unos diálogos fructíferos de paz, no como ahora, no le mamábamos gallo a la paz, sino que había que afrontarla directa, audaz, valientemente, diría yo, porque era lo que más necesitaba el pueblo de Colombia y ahora sigue necesitando. Ya casi es una epopeya lo que se ha hecho desde ese momento allá en Natagaima hasta el día de hoy. El último resultado es que uno de los que firmaron la paz allá en esa escuelita, con Carlos Pizarro, con Plutarco, que por aquí está, pero está en campaña, entonces no puedo mencionarlo mucho. Entonces, ahora es presidente de Colombia. Y ha dado una vuelta completa, yo diría, una transformación la historia del país, para que en aquella época un muchacho flaco y de pelo largo, y no tenía que cargar las gafas porque si se me caían era hombre muerto, entonces me he convertido desde allí y con una vocación de paz que tercamente mantengo en la paz, vocación en la paz, porque estas regiones saben más que ninguna lo que significa la paz para Colombia, que ha vivido en su propia sangre y en su propia vida cotidiana lo que es la violencia. Yo sé que era pasar por las casas campesinas y en los solares que llamamos nosotros, en los patios, encontrar las cruces del padre, del marido, enterrado allí mismo, para quizás anónimos ser desde allí los guardianes de su familia, aún muertos, perseverar en su compromiso de cuidar a su mujer y a sus hijos, así ya no quedara una gota de sangre en sus venas, asesinados por aquel, por aquella, por tantos factores de violencia en Colombia. ¿Cuántos campesinos yo conocí que me ofrecieron, abrieron sus puertas y su sala y me dieron un jugo de naranja que para mí era como una gloria, y un pedazo de chicharrón que hacía mucho tiempo no sabía, no conocía qué sabía, y ese acto se cerró al final con que muchos de esas familias fueron desalojadas y muchos de esos hombres y mujeres fueron asesinados. Y por eso no se puede olvidar Chaparral, ni Rovira, ni San Antonio, ni Ortega, etcétera, 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 Natagaima, Coyaima, Ataco, Planadas, etcétera. Porque aquí, en Chaparral, quizá junto a Córdoba y Sucre, que ahora recordamos, comenzó desde el punto de vista del campesinado de Colombia una lucha en el siglo XX, a principios del siglo XX, que se ha extendido por todo el siglo y ahora nos acompaña aquí en el siglo XXI. La diferencia es que esta vez la lucha campesina es victoriosa. Y queremos que sea así, porque ya van más de 700.000 hectáreas adquiridas, obtenidas, recuperadas, diversas vías para tener un fondo de tierras. Yo me emocionaba leyendo la historia de la reforma agraria en Corea del Sur, donde estuvieron muchos colombianos, algunos ya viejos, veteranos, exponiendo su vida sin saber por qué allá en esas colinas del sur de Corea, que era más pobre que nosotros, mucho más pobre, y ya la verdad no se acuerdan de nosotros. Yo he intentado por vías diplomáticas profundizar las relaciones con Corea del Sur, pero son muy protocolarias, muy formales, y no se recuerda en realidad lo que es la sangre caída en el propio territorio,
como semilla de libertad. De Chaparral seguro salieron muchos. De aquí salieron grandes, se llama así, presidentes de Colombia con una bandera roja. No la pintaron de Godarria, sino la pintaron de libertad. Pura libertad. Y no levantó una bandera roja, sino roja y negra, el libertador Simón Bolívar, pero también él fue el que, recogiendo las banderas de libertad de Haití y de Francia y de otros lugares, incluido los Estados Unidos de Norteamérica, decidió venir aquí a luchar como un Alejandro Magno. No le queda grande el nombre, que es el Simón Bolívar latinoamericano y caribeño, que nunca dejó de blandir ni su espada ni el asta de su bandera hasta el último día en que murió, parece, asesinado por falta de agua, porque quedó en una hacienda de esclavistas y no le dieron agua, y él no tenía Manuelita, y por no tener a Manuelita falló de manera grave, dejándonos aquí solos. Y ahora sí que lo necesitamos, porque es que vienen los vampiros y las vampiras, hay de los dos géneros, y vienen a chuparse la sangre del pueblo, esté vivo o esté muerto, como si la historia no hubiera pasado, como si eso no lo hubiéramos vivido una y otra vez. Vampiros rondeándonos la casa y el cuello y nuestra sangre y la sangre de nuestros hijos y de nuestra mujer, etcétera. Vampiros y vampiras. No hablo mal del vampiro, sino no hablo mal del vampiro animal, sino del vampiro humano. Tenemos un poco de vampiros que viven desde el Estado y se hacen los más ricos. Ayer, leyendo el periódico El Tiempo, que aquí no viene, quizás no esté por acá, me lanzaban una amenaza así que me pareció pero aterradora, subterránea, así como esas de la vendetta italiana, diciendo que el Consejo de Estado había aprobado que yo podía perder mi investidura como senador en manos del Consejo de Estado. Y me pregunté, pero ¿hace cuánto que no soy senador? Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Una amenaza? Otra vez, porque les gusta, así no tengan armas ni fuerza, un golpe de Estado. ¿Y saben por qué el dueño del Tiempo lanzó esa amenaza en sus páginas contra el presidente legítimamente elegido en Colombia? Porque yo mismo denuncié que allá donde transforma el gas importado y lo vuelve de líquido en gaseoso y lo mete en los tubos y se gana como $5 por millón de BTU, ya después explicamos todo eso, pues está sobre una tierra que no es de él y no pidió permiso y no pagó arriendo, sino que se la robó, o por ser más decente la sustrajo de una comunidad afro de negros y de negras en la isla Barú. Y los jueces ya determinaron que la devuelva. Y no le hace caso a los jueces. Entonces, Harman, usted tiene que proceder. O el señor paga arriendo de acuerdo a la comunidad los cánones que en las propiedades de él sí nosotros tenemos que pagar cumplidamente y sus cuotas en el banco. Y si no, que se lleve su barco para otro lado. Que además vamos a traer
gas venezolano muchísimo más barato. Y entonces entre Córdoba y Chaparral se inició una lucha y hoy la vemos de frente, lejanos en las distancias, cercanos uno al Magdalena ya cuando desemboca, pero realmente ribereños del río Sinú, y aquí también cercanos al río Magdalena, que es la gran vértebra de nuestra patria y está muriendo. Y no podemos dejar morir el río Magdalena porque se nos muere entre las manos la patria misma. Esos dos baluartes hoy enfrentan la misma lucha a tener tierra. Aquí la estamos dando, no suficiente, Harman. 72.000 hectáreas que ya la tenían los campesinos y campesinas del Limón, zona de reserva campesina la 27, que he inaugurado. De las 27, 20 son del gobierno de la gran transformación de Colombia. De 27, 20. Y después dicen que no cumplimos los acuerdos de paz. Pues claro que los cumplimos, tanto que ya algunos amigos míos ya canosos, más que yo a veces, los soles parece que hacen crecer más las canas que los fríos, y entonces nunca les dieron tierra y eran campesinos rebeldes de jóvenes y nunca se rindieron, ni siquiera ante la muerte, porque aquí están vivos toditos, y nunca les dieron tierra. Como el coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez igualito, y yo vengo a cumplir aquí una promesa a esas personas también. De las 88.000 hectáreas que aquí se cuidan o se transfieren o se retienen, siempre en función del campesinado, entregamos 290 hectáreas a 50 más o menos familias, porque ya son familias de firmantes de la paz del M-19 que se firmó aquí cerquita en Natagaima, en la vereda La María. Ojalá sean buenos campesinos, yo lo sé que lo son, de ahí nacieron, y puedan mostrar una joya de productividad que demuestra la juventud de hoy, que no hay para qué tener que irse a los llores, a que le peguen garrote en las calles, perseguidos como perros, sino que hay que quedarse aquí en el paraíso verdadero, que es Colombia por su belleza, y sembrar la tierra. Brucia la tierra, decía esta mañana ahí pensando en los campesinos de Córdoba, pero eso en italiano significa quema la tierra, pero quémala de amor, no de fuego, no de violencia, no de sangre. Quema la tierra con amor y ámala como a tu propia mujer amada. Campesino que llora hace llorar la tierra, decía. Y miren cómo está llorando la tierra de Colombia, porque aún sus campesinos lloran cuando no encuentran la mano tendida, cuando viene la avalancha, cuando viene la sequía, cuando viene el huracán, cuando viene el mar alzándose, cuando viene los frentes árticos y antárticos que nunca entraron a Colombia en la existencia, pero ahora sí entraron porque hay una cuestión que se llama la crisis climática. Y entonces el campesinado de Colombia ahora tiene que luchar por la tierra y por un clima benigno. Y los que se oponen son los mismos, los dueños del petróleo, que son los que se están tirando la atmósfera, al punto que en la isla Gorgona, donde dicen que me fui a pasear, pero ya no hay ni siquiera camas, sino colchonetas, y no hay hoteles, sino un instituto científico y la Armada Nacional y los guardianes de parques
naturales. Una de ellas me tomó una foto ahí que ahora confunden los robots, que no saben pensar y diferenciar entre qué es una mujer hermosa y qué es un hombre. Y ahí sigo con mi cuesta. Pero bueno, ahí en Gorgona, las científicas muy jóvenes con las que hablé, colombianas, me contaron que todas las ranas del mundo se están muriendo. No lo había leído en el tiempo y ellas, científicas, me dijeron, hay un virus de las ranas como el COVID-19 que está matando a todas las ranas del mundo. Colombia es la campeona mundial en especies de ranas y entonces están en Gorgona porque allá hay una ranita que no sale de la isla y no existe en ningún lugar más, esperanzados en que tenga ella en su sangre la vacuna contra el virus y salve a sus hermanas ranas. Y hay que decirlo también a sus hermanos sapos. También los sapos tienen derecho. Aquí todas y todos tenemos derecho. Ranas, sapos, micos, micas y hasta los vampiros y vampiras animales. Pero no los humanos, porque esos le quitan la sangre y los derechos a todos y a todas. Y ya están pidiendo cacao, el voto de ustedes. Y están escondidos después que hablan. Ahí se quitan la sangre del colmillo. Sangre de pobre siempre, nunca de rico. Y ahí de Dios del pueblo que se atreva a elegir a sus propios verdugos, olvidando su historia de fosas comunes y de 200,000 campesinos asesinados de acuerdo a la Comisión de la Verdad, que si uno se va hasta aquella fecha triste del 9 de abril de 1948, donde las banderas todas se volvieran rojas, pero por la sangre del hombre y de la mujer y de los niños, en buena parte del territorio nacional, entonces han muerto 700,000 colombianos y colombianas por asesinato, muchas veces político, otras veces social, otra vez por las mafias, y ahora todo el mundo ahí en esos fusiles se volvieron mafiosos, traquetos, y no piensan sino en business y business y business, y ya no le dicen al business ni siquiera negocio porque hablan en inglés. Extraños se volvieron y ejército de ocupación sobre nuestras tierras. Y por eso le he pedido a todo el campesinado de Colombia, fundamentalmente aquel que siembra hoja de coca, que me acompañen en un gran movimiento vital para demostrarle al mundo que nosotros no nos dejamos acobardar por los espectros de la muerte y que aún estando en el último momento del estertor, somos capaces de decir viva Colombia y viva la libertad toda e integral para mí, para ella, para mis hijos y para cualquier persona que habita en este paraíso que yo llamo el país de la belleza. Pues ahora nos toca enfrentar tierras y clima y vampiros y vampiras. Y yo creo que somos tantos y tantas, en barrios, en ciudades, en los campos, en las veredas, que podemos derrotar a las vampiras, los vampiros, el clima agreste y los dueños del petróleo y de la tierra que no nos quieren dejar vivir en paz. Y yo creo que tenemos derecho a vivir en paz. Pero para vivir en paz, un campesino envejecido o campesina que le supera, siempre en edad, porque nosotros nos desgastamos mucho. Yo ya estoy desgastado de la garganta y espero que me pase, porque la necesito, de eso vivo. Y entonces cualquier afectación puede acabar con mi sustento, bien buenos enemigos que tengo contra él. Pero podemos derrotar y triunfar de nuevo
Claro que el camino de Colombia no es la sangre, esa la guardamos en nuestras venas. Claro que el camino de Colombia no es la venganza, que mata el corazón propio del que tiene ese sentimiento. Claro que el camino de nosotros no se llama odio, son otros y otras las odiantes. El camino de nosotros es el amor a profundidad e intenso para vivir todos los días. Carpe diem, dicen los romanos. Carpe diem, aprovecha el día, hermano y hermana, porque puede ser el último. ¿Y cómo se vive el último día si uno supiera que en el otro ya no se está? Si no es con intensidad y con amor profundo. Y así tenemos que vivir y aprovechar todos los días. Carpe diem para ad astram. No me volví brujo, sino que dije, aprovecha el día para estar entre las estrellas. Porque en las estrellas nos encontramos, si somos buenos aquí, porque la energía no se crea ni se muere, solo se transforma. Y los hombres y las mujeres buenas para luchar, para trabajar, para resistir, para cantar, para bailar, para hacer poemas a la luna, a los perros y a las estrellas, y obviamente a las mujeres, y obviamente a la vida. Esas personas se volverán luz en el firmamento e irán hasta las estrellas. Allá en esas alturas nos encontraremos de nuevo para tramar revoluciones, porque una y otra vez la humanidad las necesita, como se pensaba aquí en las casas de Chaparral una y otra vez. La primera vez que se habló de reforma agraria fue en Chaparral, y un hijo de Chaparral que se volvió presidente, Murillo Toro, la expresó con claridad a mediados del siglo XX, del siglo XIX, 1850, cuando se decidió libertar a los esclavos, y Murillo Toro dijo, ¿y por qué no libertamos también la tierra de Colombia y el agua de Colombia? ¿Y por qué no son las manos campesinas y el asadón las que ya acostumbradas a producir alimentos vuelvan a producir alimentos en Colombia? Y la Junta Directiva del Banco de la República entonces hoy tiene que reconocer que la tasa de inflación no está determinada por el salario vital, que ojalá no se les ocurra en estos momentos de crisis climática tumbar el decreto del salario vital, sino que está determinado el costo de la vida de cada colombiano y de cada colombiana por lo que valen los alimentos. Y puede ser menor el precio de los alimentos si se abraza al campesino y a la campesina de verdad y no de mentiras, como hacen los vampiros cada vez que hay elecciones. Y entonces la Junta Directiva del Banco de la República no sabe cómo abrazar las campesinas y los campesinos, ni siquiera sabe cómo es el campo, y se cree unos cuentos chimbos y se estrella contra la realidad, porque si queremos bajar la inflación simplemente hay que producir más alimentos, y eso implica más tierra para el campesinado, más crédito para el campesinado y más libertad para el campesinado, que es lo que este gobierno viene haciendo desde el primer día. Y no me da pena, porque nos comprometimos, no fue con los clubes del dueño de SPEC y del Tiempo. Yo no les prometí nada, simplemente que pagaran sus impuestos, y no los están pagando. Pero sí prometí que mi gobierno todos los días, mi inteligencia y mi energía, así falle, se dedicaba exclusivamente a la gente trabajadora de Colombia, a sus niños, a sus niñas, a sus jóvenes que estudian, a la gente que trabaja.
Y dentro de esa gente que trabaja, la gente que dobla su espalda bajo el sol para que las semillas del maíz o del arroz o del café, etcétera, puedan surgir a la luz de las estrellas, a la luz del sol, y también con nosotros griten en un inmenso coro vital, unido, porque vegetales, animales y seres humanos estamos conectados en la misma cadena y energía, y es amor lo que nos une. Podamos gritar hasta las estrellas, nos encontraremos todos, porque como misión tenemos que ir a labrar también las tierras hoy inertes de los seres siderales que muertos nos rodean. Porque llevar la vida hasta lo lejos es nuestra misión como humanidad, y se alcanzará cuando la humanidad sea hermana, y al frente estarán las mujeres campesinas sembrando la comida de la humanidad, porque sin eso nunca se podrá prosperar y volverse rico. No hay ser humano, a veces yo lo intento, que pueda sobrevivir sin comer, sin tomar agua y sin amar. El amor es tan vital como el agua y la comida, no se nos olvide. Pues bien, ciudadanía de Chaparral, campesinos y campesinas del sur del Tolima, que debe seguir siendo rebelde. No puede ser ejército de vampiros. Los ejércitos de vampiros, cuando salen y sale el sol, quedan achicharrados en medio segundo y se acabó el ejército. No somos ejército de vampiros y vampiras, somos el ejército libertador, y no se nos puede olvidar soldados como los que ayer se juntaron con indígenas, antes de ayer, para rescatar a la senadora Ida Ulcué, como también allá en las Amazonas profundas se juntaron para encontrar 4 niños que creían muertos. Y yo siempre supe que un indígena no se deja morir en la selva, porque la selva es su madre selva, la madre selva. Y ejército e indígenas han demostrado que cada vez que se juntan en un objetivo, triunfan. Porque cuando ejército y armas y indígenas se juntan y campesinos, lo que nace y se construye es la nación y la patria, que no es una simple bandera o un himno, sino que es sangre unida de gente joven, la mayoría, que puede mirar con la frente en alto, porque ni es traqueta, ni es bandido, ni es corrupto, simplemente son hijas e hijos oficiales de Bolívar, que, como decíamos, en estas montañas en orden cerrado siempre terminábamos con un grito: oficiales de Bolívar, rompan filas y paso de vencedores, porque el que se acobarda no sigue y se queda moribundo en la esquina de la historia. Bien, 88,000 hectáreas en el sur y tienen que ser más, hermano. Y es para el campesinado y los indígenas y las comunidades afro, que también las hay, del sur tolimense, y que se extiendan hasta el norte, hasta el Líbano bolchevique. A ver si el Líbano también despercude, ya percudió en mis elecciones, porque ahí se clavó una bandera progresista gritándole a todo el Tolima que había que retornar a la lucha por la libertad, y era ya basta de tiempos de vampiros. Así que aquí vamos. Espero de ustedes el apoyo y la solidaridad, y esperen de ustedes mismos de mí mi apoyo y solidaridad hasta el último día que me quede, porque en ese último segundo seguiré gritando:
Viva la libertad y viva Colombia y viva mi pueblo, por el cual vale la pena y merece vivir con amor e intensidad. Que la tierra sea de ustedes, que la paz sea de ustedes, que la vida sea de ustedes, que Colombia sea de ustedes y el futuro también. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Gracias, Chaparral, y hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.